sustituirá el video podcast al podcast en audio? Vamos a analizarlo y a responder a esta pregunta. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0, episodio 333. Yo soy Robert Sasuki y este podcast tiene como objetivo educarte en materia de podcasting 2.0 y ayudar a que tu podcast sea una realidad, sea exitoso y que puedas sostenerte a lo largo del tiempo. Les hablo a aquellos que quieren tener un podcast profesional. Esto es Podcast 2.0, fue lanzado en el año 2020 y es el resultado de mi experiencia como podcaster desde hace 12 años. Grabamos y publicamos desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te traigo un episodio que te va a encantar. Yo quiero una musiquita, una música para decir estas cosas, ¿no? Es la costumbre cuando te invito a un café. Bien, en el episodio de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿sustituirá el video podcast al podcast? Y quiero hacer la aclaración, ¿no? Como siempre, video podcast es, porque sí, el podcast admite video desde sus inicios. Video podcast, el formato que se ha hecho popular, sobre todo en YouTube, porque también el formato se puede utilizar a través de un RSS feed. Es decir, yo pude haber grabado este episodio en video y pasarlo a través del RSS feed, y tú pudieras reproducirlo en aplicaciones como Podcast Guru, por ejemplo, o Pocket Cast, o Podverse, o Castamatic, o Curiocaster, o Podframe. Pero sabemos que el video podcast popular, al que todo el mundo le llama podcast, aunque no tenga una estructura basada en RSS feed, es el de YouTube. ¿Sustituirá este formato que quizás se percibe más popular que el podcast en audio? Vamos a verlo. O sea, primero recordar que la posibilidad de insertar video en un RSS feed nace con el mismo enclosure, la misma etiqueta que se crea para colocar audio. Es decir, el podcast es contenido audiovisual. Bueno, ahora es multimedia, pero al inicio fue audiovisual. Se podía colocar un MP3 y se podía colocar un video. No me acuerdo si en formato MP4. No recuerdo si el MP4 existía cuando ese tipo de compresión. Y se podía reproducir. De hecho, iTunes en sus inicios, cuando habilitó la posibilidad de leer los RSS feed en su directorio de podcast, tenía video, se llamaba así mismo video la categoría, y podcast. Ellos le llamaban video. Entonces tú le dabas video y se veían los videos por programa y todo, y le dabas a podcast y se escuchaban. Lo que pasa es que con el tiempo el formato que se hizo popular fue el audio. Fue el podcast en audio. ¿Ya? Como algunos dicen, sustituto de la radio. Yo nunca lo he comparado con la radio porque el estándar de la radio, la temática de la radio, el estilo de la radio, los requerimientos de la radio no están presentes necesariamente en el podcast tradicional. El podcast fue una hermosa oportunidad y para democratizar la publicación de contenidos en ese formato de audio sin pasar por el estándar de la radio. No es obligatorio tener una música de fondo, una música de intro, un jingle, no. Pero si quieres lo puedes hacer, pero está esa libertad, ¿ya? Y sin mencionar, ¿no?, la cantidad de géneros que se pueden abarcar dentro del formato de podcast. Bueno, entonces el podcast, claro, cuando llega la pandemia, explota en audio, luego se desinfla, o sea, se hace una burbuja, explota y se desinfla.
y el podcast en video comienza a ganar terreno con YouTube. ¿Ya? Entonces, muchos podcasters comienzan a migrar a YouTube como YouTubers y hacen su programa gastando mucho dinero y recursos, cosa que a mí realmente no es que me importe mucho, pero me parece un poco tonto para un formato cuyo valor está en el audio. Esto lo dije la vez pasada. El valor de un podcast está en lo que se dice, en el audio. ¿Ya? Pero bueno, a menos que tú agregues elementos audiovisuales. Entonces, pensando en esto, yo tengo un tiempo pensando en esta realidad. A mí personalmente no me seduce todavía la idea de hacer video en YouTube. De grabar mi podcast en video no me seduce. Porque para mí es incómodo. Porque además para mí el audio tiene una magia y tiene unas ventajas por sobre el video. Y yo no quiero perder esa ventaja ni para mí, porque tengo ventaja yo como productor en audio, ni para mis oyentes que también tienen ventaja. Yo no quiero que me miren mientras van conduciendo en su vehículo, la cantidad de personas que me escuchan mientras va hacia otro sitio, o mientras hace ejercicio, mientras hace oficio en mi casa. Yo quiero que la gente pueda imaginar cosas a través de mi voz, porque la comunicación más pura que inició con el lenguaje del ser humano fue de voz a oído. ¿Ya? La narración, la narrativa, el valor de la narrativa está en la voz. Y te puedo mencionar un montón de ventajas de el audio por sobre el video. ¿El video tiene ventajas? Claro que sí, las tiene, pero los podcasters, entre comillas, que hacen video no aprovechan esa ventaja. Porque solo sale su maravillosa cara y la del invitado. Ya. Entonces, yo no tengo nada en contra de ese formato, pero la gente pierde contacto con el valor de lo que se dice porque tiene que mirar cosas. Ya, o sea, hay maneras de rebatir todo eso. Pero bueno, existe el podcast en video. Es hoy una realidad. Es popular, muy popular. No es de nicho el video podcast en YouTube, no es de nicho para nada. Por tanto, no se puede comparar con el podcast en audio, porque son ahora más que nunca dos mundos diferentes. El podcast en video se parece más a un programa de televisión de entrevista en YouTube que a un podcast en audio. Se parece muchísimo más, porque también da la casualidad de que los que hacen video podcast de entrevistas en YouTube o le ponen pitido a las palabras malsonantes o le quitan el sonido por las políticas de YouTube. Quiere decir que el video podcast pierde la libertad de expresión estando en YouTube. Ese es otro elemento diferenciador con el podcast en audio, que por estar en un RSS puede escucharse en cualquier sitio y uno tiene la libertad de hablar sin pitidos y sin silencios para que no me desmoneticen, para que no me bloqueen, porque la censura en el RSS feed no funciona. ¿Ya? Bueno, pero el tema no es comparar. Yo pudiera hacer un cuadro comparativo perfectamente con todos los elementos que diferencian al video podcast y al podcast. Y yo personalmente encontrando más ventaja en el podcast. La cuestión es si el video podcast, por verse tan popular, va a sustituir al podcast. Y escuchaba una entrevista hace unos días que le hicieron a Adam Curry en el podcast New Media Show de Tom Conk, no me acuerdo el apellido de Tom, que es el CEO de Blueberry. Ya está en YouTube, de hecho, donde en un momento de la entrevista le preguntaban qué pensaba él sobre el video, sobre el podcast en video en YouTube. Y él mencionaba algunas de las cosas que yo mencioné, que evidentemente yo lo secundo. Y él mencionó una frase que la dijo muy sencilla, pero que resonó mucho en mí y me aterrizó todavía más en la preocupación que yo tengo sobre el tema. Y él decía, un libro no siempre tiene que convertirse en una película. Y eso hizo clip en mí. Y dije, es cierto. De hecho, la experiencia de muchos lectores
que siguen algún autor, alguna saga, es que cuando ven la película es peor que el libro. Y el podcast en audio es como un libro. O sea, mantiene una esencia con una cantidad de ventajas muy parecidas al libro. De hecho, esto yo lo reseño en mi libro que viene próximamente sobre podcasting, de que el podcast es como realmente un libro, porque mientras lees tú tienes que imaginarte lo que quiere contarte el autor. Bueno, en el podcast, mientras escuchas tienes que hacer lo mismo. Por ejemplo, entonces, ¿cuántos millones de libros hay en el mundo? ¿Y cuántas películas de esos libros hay en el mundo? La mayoría de los libros escritos no tienen que convertirse en película. No lo necesitan. Perderían su esencia si lo hicieran. ¿Ya? ¿Algunos han sido exitosos? Seguro que sí. Pero si vemos el escenario actual del mercado de libros, nos damos cuenta maravillosamente de que el libro que hace unos años se pensaba que iba a desaparecer impreso, porque le iba a ganar la batalla el ebook, el libro electrónico, hoy se venden más libros impresos que libros electrónicos. Hoy se escriben más libros que nunca y todavía la mayoría de esos libros no se convierten en película. ¿Ya? Interesantísima frase. ¿Ya? Adam Curry dice que en esa entrevista que él lo tenía muy claro cuando trabajó en NTV y él se daba cuenta, NTV, un canal de televisión de música donde se ponían videoclips musicales, que fue muy popular en ese formato, pero que luego migró a los realities. ¿Ya? Porque entendieron que por ahí era el camino. Pero también porque se dieron cuenta de que la canción que tú escuchas generalmente, para escucharla no necesitas ver el videoclip. ¿Lo ves? Es decir, me gusta esta canción, me gusta este cantante y este álbum. Yo puedo ver el video oficial y decir, wow, qué video maravilloso, me encanta, sí. Pero si voy de camino al trabajo, yo lo que quiero es escuchar la música. Si estoy haciendo una tarea, escuchar la música. Si estoy haciendo nada, escuchar. Entonces, con el podcast pasa lo mismo. Para escuchar un podcast no es necesario ver un video. Si el valor de su contenido está en el audio, en la voz, en lo que se dice. ¿Se puede ver el video un día? Sí, bueno. De hecho, yo he tenido testimonio de oyentes que dicen, yo veo los primeros minutos en video y después apago la pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué pienso? Pienso, aparte de lo que dice Dan Curry, que el podcast en video alojado en YouTube, no distribuido, privativo, no está utilizando, al no utilizar una estructura como la del RSS Feed, que es una estructura actualizada, moderna y permanente en el tiempo, pues el video podcast no va a ser permanente en el tiempo. Estoy seguro que YouTube va a seguir ajustando sus políticas de publicación. Cada vez será más censurable y más difícil hacer contenido de nicho en YouTube. Y la gente lo va a notar. Cada vez cerrarán más canales, desmonetizarán videos, porque YouTube se quiere acercar más a lo que es una televisión que a lo que es un video libre, una plataforma de video libre. Entonces, como no tiene una estructura permanente, en el momento en que te cierran el canal o te desmonetizan videos o te bloqueen videos, se acabó ese episodio y probablemente se acabó tu podcast. Y con ese bloqueo, se te van tus seguidores que nunca han sido tuyos, tus suscriptores que siempre han sido de YouTube. Y perderás tus métricas que nunca han sido tuyas, son de YouTube. Y perderás tu canal de YouTube, que no son tuyos, son de YouTube. Por tanto, el video podcast no está asentado en una estructura que le haga permanecer en el tiempo. Bueno, pero eso no quiere decir que todo esté, ¿verdad? No, que sea grave. ¿Qué pasaría si fuese así? Que de hecho hay podcasts que han vivido esa triste realidad en YouTube. Es que migran su video podcast a la estructura del RSS Feed, que por ser moderna y actualizada permite
e insertar video con un montón de características. Entonces hoy se están produciendo video podcast donde debe ser en el RSS feed, en una estructura descentralizada, actualizada, libre de censura, ¿ya? Y que es 100% tuya. Entonces, lo que va a pasar en el futuro no muy lejano del podcast en YouTube es que va a montarse en el RSS feed y muchos de esos video podcasts que hoy invierten miles de dólares en producción van a eliminarse porque YouTube le quitará esa gracia de la descubribilidad y de la viralidad, porque en el mundo del RSS feed no hay esa viralidad, y entonces se van a desencantar o van a producir otro tipo de video más enriquecido por el formato que producen y se van. Y quedará un pequeño grupito de video podcast en formato RSS, tal cual como hoy tenemos un grupito de podcast en audio en el RSS, comparado obviamente con los millones de canales de YouTube que hay en YouTube. Entonces, lo que va a pasar es exactamente lo que pasó con el podcast luego de pandemia. Hoy todo es un boom en video podcast, todo el mundo está migrando a YouTube. En lo adelante, la gente se da cuenta de que aquí no está mi nicho, aquí me está siguiendo gente que ni entiende lo que yo digo. Aquí la duración media de video es cortísima, la gente no está viendo mi episodio completo. Yo me voy al RSS feed para estar en diferentes plataformas de distribución y conmigo me llevo un grupo pequeñito de escuchas. Y el video podcast terminará siendo podcast con su misma esencia. Ese es el futuro que yo veo, porque ese es el ciclo que se ha repetido muchísimas veces a lo largo de tantos años. Que viene una aplicación nueva, que ahora Spotify, que ahora fulano compró esto. Y he visto plataformas llegar y plataformas irse, programas llegar y programas irse. Y el podcast metido en su estructura sólida permanece. Entonces, podrán convivir. No serán sustituibles, podrán convivir, pero en la estructura del RSS. Y ya la gente se va a dar cuenta de que, wow, mira, donde mismo escucho mi podcast de audio, puedo ver videos también. Y escuchar videos o ver videos, ¿ya? Entonces ahí, claro, se va a depurar la cosa, porque la gente va a decir, ¿para qué yo tengo que ver un video tuyo en Pocket Cast si tú solamente hablas? Oye, no seas tonto. Deja de grabar video y usa el audio. Obvio. ¿Ya? Entonces ahí está mi respuesta para ti. Espero que te haya sido de utilidad. Te invito a que te unas a nuestro grupo de Telegram si no lo has hecho, robertsazuke.com/Telegram, o en WhatsApp para que compartas estos episodios en robertsazuke.com/WhatsApp. Recuerda que tenemos nuevos eventos sobre podcasting en eventos.robertsazuke.com. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana. Bueno, mañana no, en el próximo episodio. Chao.